Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia de la Vid? Pues ya estamos listos para comenzar nuestra serie sobre la ley moral de Dios. Este es nuestro séptimo tema de algún tiempo que vamos a estar tocando. Y hoy, el día de hoy, veremos las enseñanzas de Pablo sobre la ley. La semana pasada estuvimos hablando sobre las enseñanzas que Cristo dio sobre la ley. Y estuvimos viendo que Jesús fue muy claro al declarar que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y puntualizó que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota y ni un tilde pasará de la ley. Jesús no vino a abrogarla, vino a cumplirlo. Fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y también advirtió que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, la misión de la iglesia necesita enseñar los mandamientos, que son mandamientos vigentes para nuestras vidas. La ley moral de Dios es algo vigente, porque estamos hablando del carácter de Dios. Y si estamos hablando del carácter de Dios, es algo que nunca va a pasar. Estamos hablando de un estándar de forma de vida, cómo el cristiano debe de vivir. Y los mandamientos, el decálogo, reflejan el corazón de Dios, reflejan el ser santo que es Dios. Y ese ser santo, la Biblia nos enseña que así como Él es santo, cada uno de nosotros debemos de ser santos. Entonces, por esa cuestión, nuestro estándar de santidad no puede ser rebajada. Más sin embargo, hemos tocado este tema y lo estaremos explicando a lo largo de algunos meses, la importancia que tiene para la iglesia, para nuestras vidas, porque resulta que se enseña que los mandamientos han dejado de tener vigencia, ya no son importantes, ya no tenemos que someternos a ellos. Y entonces es una contradicción dentro de la palabra de Dios, y en verdad considero que es un grave error enseñar así. Entonces, ¿qué le parece si antes de iniciar oramos, sin antes decirles gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, pero también gracias por aquellos que tienen en su corazón la convicción de estar todos los domingos a esta hora como iglesia que nos juntamos, porque consideramos que la iglesia, el tiempo de la iglesia es un tiempo prioridad en nuestras vidas. Es algo que hemos enseñado en la iglesia de la Vid, y que ustedes como padres de familia necesitan enseñar a sus hijos, que este es un tiempo especial, no negociable, en donde le rendimos nuestro tiempo para escuchar de la palabra del Señor. Entonces vamos a orar, vamos a dejar esto en las manos del Señor. Padre, en esta mañana quiero darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, y que esta mañana, Señor, tú puedas traer buen alimento para nosotros, Señor. Que tú nos hables a través de tu palabra para que nuestras vidas sigan cambiando, sigan siendo transformadas, para que podamos ser como tú, Señor. No permitas, Señor, que haya flojera en nuestras vidas, que nuestra vida espiritual decaiga, Señor, sino antes bien, Señor, que estemos atentos más en estos tiempos, Señor, porque los tiempos son malos, Señor, son difíciles, y debemos aprovecharlo al máximo, Señor. Y eso tú has puesto en mi corazón, Padre, mientras me des aliento de vida, mientras despierte cada mañana, Señor. Debo de rendir mi vida cada minuto, cada segundo, para servirte, Padre, para que mi vida, Señor, sea instrumento en tus manos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido bendición, Señor, sobre aquellos que necesitan de ti, Señor. Aquellos que necesitan ser levantados, aquellos que están en aflicción, aquellos que están pasando pruebas, tribulación en sus vidas, Padre. Que esta mañana, Señor, tu palabra sea un refrigerio para sus vidas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
Entonces comenzaré diciendo esta mañana que Dios es un Dios de orden. Dios estableció un orden en el universo a través de leyes y principios para poder regularlo. Debe de existir un equilibrio en todo lo que Dios creó, porque a través de ese equilibrio, a través de esas leyes, pues entonces la vida puede existir. Pero no solamente Dios dio equilibrio en lo que Él creó, sino también dio leyes morales para los seres humanos, para que tuviéramos convivencia unos con otros, para que pudiéramos entender nuestros límites, cuáles son nuestros límites con las personas que nos rodean, para vivir en paz, para estar en paz con los demás. Entonces todas esas leyes morales que Dios estableció han existido desde siempre, desde que Dios creó a la humanidad, y no como muchos piensan, que cuando Dios dio sus mandamientos en el monte Sinaí a través de Moisés es que existen las leyes. En realidad siempre ha habido un orden, siempre ha habido leyes. Dios siempre ha dado mandamientos desde que existió Adán y Eva. Simplemente Dios los reveló de una manera clara, fueron escritos, pero siempre ha existido la ley de Dios para nuestras vidas. Y esas leyes que Dios ha dado, todo mundo está obligado a obedecerlas y a guardarlas. Estas leyes morales, reyes, príncipes, plebeyos, sean ricos, pobres, de cualquier raza, todos somos responsables ante la ley moral de Dios de guardarla y de respetarla. No importa si la gente quiere creer en Dios o no cree en Dios. Llegará el tiempo en donde Dios llamará a la humanidad para juzgar nuestras obras y juzgarnos a través de esa ley. Entonces, por eso enseñamos la importancia de guardar, de respetar, de tenerla presente en nuestro corazón, y no solamente guardarla, sino amar sus leyes, amar sus principios, porque en la medida en que nosotros amamos estas leyes, entonces la Biblia nos enseña que es la manera en que nosotros mostramos nuestro amor a Dios. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? En la forma en que ama y guarda sus mandamientos. Entonces, si quitamos la ley moral de Dios, no puede haber un orden en el hogar, en nuestras casas, en el matrimonio. Sin las leyes no hay un orden en una nación o en un país. Deben de existir leyes que rijan nuestra conducta. Donde no hay leyes, entonces no hay un orden, y donde no hay orden, no puede haber justicia. Por eso, mis hermanos, debemos de entender que la ley de Dios, como hemos explicado ya 7 semanas, sigue vigente para nuestras vidas. Cristo puntualizó muy claro. Él no vino a abrogar la ley, sino Él vino a cumplirla. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque el problema de hoy en día es que dicen algunos predicadores, algunos cristianos, que con la llegada de Cristo la ley ya no tiene relevancia para los cristianos. Que los 10 mandamientos que dio Dios a Moisés caducaron como norma de conducta. ¿Y cuál es su lema de batalla? Que muchas veces hemos escuchado y que yo también reconozco por error, llegué a enseñar. Y que decíamos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en realidad tiene algo de verdad, tiene algo de correcto, pero no se ha entendido claramente cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿En qué sentido le decimos? Bueno, por eso es esta serie. Y por eso estaremos explicando las siguientes semanas para entender sobre todo esta frase de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en cierta medida hay algo de razón, pero también no se acaba de entender. Entonces, aquellas personas que dicen que no estamos bajo la ley, que ya no debemos de guardar la ley, que considero un error, que eso es algo, una equivocación, que la iglesia y sobre todo los predicadores, los pastores, no deben de enseñar eso realmente. Entonces, cualquier predicador
o cualquier cristiano que diga que no estamos bajo la ley, entonces se les llama antinominianos. Son antinominianos, que significa anti, que es en contra, y nomos, que significa ley. Entonces, antinominianos significa aquellos que están en contra de la ley. Entonces, estas personas, de un modo u otro, están en contra de la ley, pero Jesús dijo, y repito, que Él no vino a abrogar la ley. En otras palabras, Jesús no está en contra de la ley. Jesús no es un antinominiano. Él antes de enseñar en el monte, el sermón del monte, todo el sermón del monte, si ustedes lo estudian detenidamente, Él da una explicación de las leyes morales de Dios y da su verdadera interpretación que se había perdido. Pero antes de empezar a explicar el sermón del monte, Él quiso puntualizar, antes de enseñar, a dar una explicación de los mandamientos, de la ley moral de Dios. Dijo, yo no vine a abrogar la ley. Y mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota y ni un tilde pasará. Que todo se debe de cumplir. Y nunca dijo, como a veces algunos quieren entender, que cuando Cristo murió en la cruz, entonces la ley quedó abrogada. Jesús dijo, nunca enseñó eso. Mientras exista el cielo, mientras exista la tierra, mientras todo esto siga adelante, la ley sigue vigente. La muerte y la resurrección de Cristo no cambió en ningún aspecto, no cambió ni una jota, ni un tilde de la ley de Dios. Entonces, esta mañana quiero enseñar lo que Pablo hablaba, lo que Pablo enseñaba sobre la ley moral de Dios. Ya pasamos 2 semanas atrás explicando sobre lo que Jesús enseñó sobre la ley moral de Dios. Pero hoy veremos lo que Pablo enseñaba en cuanto a la ley moral de Dios. Entonces, Pablo veía el Evangelio en armonía con el Antiguo Testamento. Pablo nunca vio el Evangelio como una nueva doctrina. O sea, el Evangelio no era una doctrina que vino a desplazar el Antiguo Testamento. En realidad, en el corazón de los apóstoles, en el corazón de Jesús, debemos de entender que cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio, en ese entonces no existía el Nuevo Testamento. Entonces, todas las enseñanzas, toda la doctrina y todo el Evangelio que ellos predicaban, ellos basaban su enseñanza, ellos podían argumentar que era un evangelio correcto solamente basado en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Nosotros hoy en día, cuando queremos señalar cuando alguien predica un evangelio correcto o cuando alguien no está evangelizando un evangelio bíblico, entonces normalmente nosotros nos vamos al Nuevo Testamento. Pero en el caso de los apóstoles y en el caso de Jesús, para argumentar todo lo que ellos enseñaban, la doctrina que ellos estaban explicando a la gente de ese entonces, todo estaba basado en el Antiguo Testamento. Por eso digo que cuando Pablo enseñó el Evangelio, él estaba enseñando en armonía con el Antiguo Testamento. Porque la manera de poder comprobar que Pablo enseñaba una sana doctrina solamente se podía basar en el Antiguo Testamento. Entonces, cada vez que Pablo predicaba el Evangelio, él se veía como alguien que estaba cumpliendo las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque obviamente no había Nuevo Testamento. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 1, lean conmigo hasta el versículo 5. Romanos 1, versículo 1 al versículo 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pregunto, ¿cuáles santas escrituras? No me vayan a decir
que el Nuevo Testamento, porque cuando Pablo escribió esto, no había Nuevo Testamento, no estaba el canon todavía. El Nuevo Testamento ya se formó desde el siglo II, pero en el siglo I, en el tiempo que vivieron los apóstoles, en el tiempo de Jesús, no existía tal canon, aunque ya se predicaba. Obviamente la palabra no estaba siendo escrita, pero estaba siendo hablada. Había autoridad. La iglesia estaba siendo enseñada a través de lo que los apóstoles enseñaban. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Obviamente no estaban enseñando el Nuevo Testamento. Ellos basaban su enseñanza, todo el evangelio, toda su doctrina en el Antiguo Testamento. Por eso dice aquí, en el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca, que decía las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, el evangelio que anunciaba la salvación de Cristo había sido prometido a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, todos los santos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David y tantos hombres de Dios, cada uno de estos hombres santos se salvaron porque creyeron en la promesa del evangelio. ¿Pero cuál evangelio? Porque algunos cristianos y algunos predicadores piensan que cuando hablamos del evangelio estamos hablando del Nuevo Testamento. En realidad el evangelio inicia desde el Antiguo Testamento. Y si nosotros tenemos el Nuevo Testamento, porque es consecuencia, procede y viene del Antiguo Testamento, entonces en el Antiguo Testamento está plasmado el evangelio de la salvación. Y todos estos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, como Moisés, Samuel, David, todos ellos creyeron en la promesa del evangelio que se predicaba en el Antiguo Testamento. Obviamente cada uno de ellos, como Abraham, ellos veían hacia adelante, veían hacia Cristo, veían la promesa que se cumpliría, que vendría un Redentor a salvar sus vidas. Y entonces ellos por fe, porque la salvación siempre ha sido por fe, ellos veían hacia adelante a su Salvador, a su Redentor, que redimiría sus vidas. Y nosotros que vivimos en el siglo XXI, nosotros miramos hacia atrás, miramos hacia la cruz cuando Cristo vivió, y al igual que ellos miraban hacia adelante como Abraham, nosotros miramos hacia atrás, y solo por un acto de fe es que somos salvos. Entonces las personas de hoy en día predicamos el evangelio, y que solamente la gente se puede salvar por la gracia de Dios por medio de la fe. Y de la misma manera, los hombres del Antiguo Testamento se salvaron por mirar hacia adelante y solo por fe. Entonces, cuando ellos miraban adelante, miraban a Cristo. Ninguno de los hombres del Antiguo Testamento se salvó por guardar la ley o por el sacrificio de animales. Ninguno de ellos. Porque desde el Antiguo Testamento debemos de entender que la salvación nunca ha sido por guardar la ley. Cuando Dios dio los mandamientos, no lo dio porque Dios sabía que el hombre podía guardar los mandamientos. Todo lo contrario. Siempre vemos en las Escrituras que el hombre nunca ha podido guardar los mandamientos de Dios. Jamás ha podido. Pero Dios los clamó y Dios nos los dio de una manera tan clara, tan precisa, para que entendiéramos nuestra condición. A través de la ley, dice la Biblia, es el conocimiento del pecado. Es que nosotros podemos entender nuestra maldad, la gravedad que tenemos delante de Dios. Pero los mandamientos no fueron dados para salvación, que eso ya explicaremos más adelante. Por lo pronto,
Lo que sí quiero puntualizar es que la salvación de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento nunca fue por guardar la ley de Dios, sino que ellos se salvaron por fe. Se salvaron por fe. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hebreos en el capítulo 11. Si leemos Hebreos capítulo 11, ahí nos enseña que todos estos hombres de la fe, todos estos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, fueron salvos única y exclusivamente por la fe. Por eso vemos que por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe y tantos hombres por la fe y por la fe se salvaron. No por obras, sino a través de la fe. Entonces, el evangelio que se predicó en el Antiguo Testamento no es contrario al evangelio del Nuevo Testamento. ¿Y por qué decimos que no es contrario? Porque la salvación en el Antiguo Testamento siempre fue por fe, siempre ha sido por gracia, y hoy en día eso no ha cambiado. Sigue siendo por fe, sigue siendo por gracia. Entonces, el evangelio del Nuevo Testamento no desplaza o sustituye las escrituras del Antiguo Testamento, sino más bien las confirma. El Nuevo Testamento, algo que tiene el Nuevo Testamento, es confirmar lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, una de sus funciones es explicar, aclararnos, traernos luz y entendimiento para poder entender las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero no viene el Nuevo Testamento a contradecir o a suplir, sino más bien viene a complementar las enseñanzas que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vea lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? ¿Está citando el Nuevo Testamento? No, porque no había Nuevo Testamento. Pablo está citando el Antiguo Testamento. Para ser exactos, él está citando Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento en este pasaje? Que el justo por la fe vivirá, no por las obras. Nadie se salva por las obras. Nadie se salva por guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si fallamos en un solo punto, transgredimos toda la ley y entonces el hombre no tiene esa capacidad. Todos los días el hombre está pecando, aún los cristianos. Los cristianos somos cristianos pecadores, solamente salvos por su gracia. Cristianos que no queremos pecar, que no queremos practicar el pecado, mas sin embargo seguimos fallando y seguimos necesitando la gracia de Dios. Eso yo le explicaba a mi hija hace 2 días, que nosotros no tenemos nada que presumir a la gente que no tiene a Cristo, sino que debemos de guardarnos humildes. No se nos debe de subir a la cabeza el orgullo, sentirnos que somos especiales, que somos unas personas santas y que tenemos un nivel diferente a aquellas personas que no tienen a Dios. Nosotros somos cristianos que seguimos necesitando la misericordia de Dios y necesitamos un abogado que siga intercediendo por nuestras vidas, porque seguimos cometiendo faltas, seguimos pecando. Por eso, mis hermanos, debemos mantener humildad en nuestras vidas y tener ese corazón para predicar el Evangelio a aquellos perdidos, porque así como Dios tuvo gracia en nuestras vidas, entonces necesitamos orar para que Dios tenga gracia sobre aquellos que no conocen todavía el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo, cuando dice que la salvación, el justo vivirá por la fe, está citando el Antiguo Testamento.
Entonces, el Nuevo Testamento es explicado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es contenido en el Antiguo Testamento. Entonces, hay una relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el Evangelio que hoy conocemos fue enseñado en el Antiguo Testamento y no hay un Evangelio nuevo. Entonces, puntualizo, y eso debe quedar muy bien en nuestro corazón. Lo que Jesús enseñó, lo que los apóstoles enseñaron, el Evangelio que hoy en día seguimos predicando, es el Evangelio que se predicó en el Antiguo Testamento y no hay contradicción. Entonces, lo que vino a hacer el Nuevo Testamento, como lo acabo de decir, el Nuevo Testamento vino a traer luz. Si hay algo que debemos reconocer es que en el Antiguo Testamento, aunque estaba ahí plasmado el Evangelio, no había mucho entendimiento, no había mucha luz. Necesitaban la ayuda del Espíritu Santo para poder entender todo lo que se contenía en el Antiguo Testamento. Pero con la llegada de Jesús, y ahora que Cristo cambia nuestras vidas, y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Ahora el Espíritu Santo puede revelarnos en nuestro corazón todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, y obviamente hoy en día tenemos un panorama más claro, más revelador. Podemos entender mucho mejor que lo que entendieron los hombres del Antiguo Testamento, pero el Evangelio es el mismo. No ha cambiado, no hay algo diferente. Entonces, todas las doctrinas que enseñó Pablo, Jesús y los apóstoles fueron basadas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús utilizó el Antiguo Testamento para explicar su muerte y su resurrección. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dos personas que iban camino a Emaús iban platicando de todo lo que había acontecido? Y ellos iban muy tristes porque habían mantenido la esperanza que Jesús era el Mesías. ¿Pero por qué estaban tristes? Porque ellos pensaron que ese Mesías había muerto en la cruz, no se había podido salvar a sí mismo. Entonces estaban creyendo que no era lo que ellos habían esperado. Entonces estaban muy tristes porque habían estado con él 3 años aprendiendo, guardando la esperanza que algo nuevo venía para sus vidas. Pero cuando matan al maestro, entonces ellos se desaniman, y es cuando Cristo se les aparece en el camino. Y dice Lucas en el capítulo 24, versículo 25, dice versículo 25, entonces Él les dijo, o sea, se les aparece a ellos, los que iban camino a Emaús, y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decía de él. Entonces, lo que vino a hacer Cristo con estas personas que iban a Emaús, les empezó a explicar el Evangelio desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros que encontramos en el Antiguo Testamento o en la Biblia que nosotros hoy utilizamos, pasando por todos los profetas, dice, les interpretaba todo lo que las Escrituras hablaban y decían de él. ¿Y qué decían de él? Lo que hoy nosotros conocemos, la salvación a través de Jesucristo, que vendría Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que Él tenía que padecer, que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Y eso estaba escrito en las Escrituras. Les empezó a revelar, les empezó a enseñar a través del Antiguo Testamento el Evangelio que hoy en día se sigue predicando. Entonces Cristo interpretó el Antiguo Testamento para que entendieran el Evangelio que hoy en día seguimos predicando. Entonces más adelante se les aparece a sus discípulos que estaban reunidos en Jerusalén,
Y cuando se les aparece, entonces todos ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. ¿Y por qué pensaban que veían un espíritu? Porque de igual manera, estaban desilusionados, estaban frustrados, pensaban que toda la esperanza había terminado con la muerte de su maestro. El maestro murió, el maestro fue crucificado, ya no hay nada que hacer, y entonces ya todos estaban pensando en regresar a sus labores cotidianas que antes tenían. Entonces Jesús se les aparece en Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos a leer hasta el versículo 47. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Una vez más, escritas en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vuelvo a repetir, mis hermanos, ¿cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una vez más vemos a Jesús usando el Antiguo Testamento, porque es a través del Antiguo Testamento que se comprobaba el Evangelio correcto. El Evangelio que hoy en día predicamos se sigue constatando. Podemos decir que el Antiguo Testamento sigue siendo vigente para nuestras vidas, porque ahí está contenido el Evangelio de Dios. Y lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento surge no de la imaginación de los apóstoles, no porque ellos vinieron a hacer un evangelio diferente o nuevo o apartado de lo que Dios ya había enseñado en el Antiguo Testamento, sino que todo fue basado en el Antiguo Testamento. Y si no estaba basado en el Antiguo Testamento, entonces hoy podríamos decir que es un falso evangelio. Por eso, mis hermanos, es muy importante lo que estamos enseñando hoy en día, porque se ha tenido la tendencia a menospreciar el Antiguo Testamento, a creer y pensar que eso ya pasó, que eso no es importante, y que lo importante es el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento surge y tiene valor y se puede constatar solamente por el Antiguo Testamento. Si tiene valor el Nuevo Testamento, es porque lo avala el Antiguo Testamento. Por eso no podemos menospreciar el Antiguo Testamento y creer que es algo que tenemos que desechar o que ya pasó de modas, como a veces se enseña o se dice. Todo lo que estaba sucediendo estaba anunciado en las Escrituras. Todo en el Antiguo Testamento. Entonces también vemos a Pedro confirmando el Evangelio a través del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1:10 al versículo 12. Primera de Pedro 1:10. Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para vosotros. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Y a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Pedro, una vez más, explicando todo lo que él enseñaba, todo ese evangelio que estaba basado en el Antiguo Testamento, que había sido anunciado, que había sido profetizado por los santos hombres de Dios, por los profetas, y que no indicaban obviamente esos tiempos, sino para los tiempos en que los apóstoles estaban viviendo, en la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aplicación tiene estos temas para nuestras vidas, ya para terminar? Entonces, en primer lugar, mis hermanos,
es que hemos hecho del Antiguo Testamento una segunda categoría de las Escrituras. Las hemos menospreciado. El Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento, fueron revelación de Dios. Fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, mis hermanos, el Antiguo Testamento no tiene segunda categoría, segundo nivel, y mucho menos, como se enseña hoy en día, que eso ya ha pasado, el Antiguo Testamento ya es viejo, ya ha caducado, ya no tenemos que tomarlo en cuenta. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que darle el valor como Cristo y los apóstoles, como acabamos de leer, basaron sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos irnos al libro de Hebreos, Hebreos no se entiende, no podríamos tener una explicación del libro de Hebreos si no tuviéramos el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento sigue avalando las enseñanzas que hoy en día aprendemos en el Nuevo Testamento. Entonces, mucho de lo que encontramos en el Antiguo Testamento tipificaban a Cristo. Eran sombra y figura de lo verdadero, pero su fin era enseñarnos para entender las cosas celestiales, para prepararnos, para que entonces cuando Cristo iba a venir, cuando los apóstoles iban a estar anunciando las revelaciones del Antiguo Testamento, pudiera tener un precedente, una enseñanza previa de lo que iba a venir, de aquello verdadero. Cristo era el verdadero sacrificio. Se hablaba del templo, se hablaba del tabernáculo, pero en realidad eso tipificaba lo que nosotros encontramos en el cielo, lo que vamos a tener ahora cuando vayamos a las moradas celestiales. Pero siguen teniendo valor. Hoy en día existen principios y estándares que no son intercambiables, modificables o que sean abrogados como la ley moral de Dios. Mucho de lo que encontramos en el Antiguo Testamento siguen vigentes. ¿Como cuál? Como el tema que hoy nos preocupa, como la ley moral de Dios. ¿Y por qué la ley moral de Dios no es abrogada? Porque ya hemos dicho y hemos repetido muchas veces, porque estamos hablando del carácter de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios. Y entonces el estándar de santidad no puede ser rebajado, no tiene nada que ver con Antiguo o Nuevo Testamento. El estándar de Dios, la moralidad de Dios sigue vigente. Lo que Dios dijo que era inicuo en el Antiguo Testamento, hoy sigue siendo inicuo. Lo que Dios llamó un estándar de santidad en el Antiguo Testamento, hoy sigue siendo estándar de santidad en el Nuevo Testamento. Lo que fue pecado en el Antiguo Testamento, hoy sigue siendo pecado en el Nuevo Testamento. Y eso no ha cambiado. Desde los tiempos de Jesús hasta el siglo XXI, sigue vigente para nuestras vidas. Mis hermanos, continuaremos la próxima semana con las enseñanzas de Pablo. Y sí, mis hermanos, es necesario detenernos. Parece una introducción ya de 7 semanas y tardaremos un poquito más para poder explicar el decálogo, los 10 mandamientos. Pero todo esto es importante porque si no enseñamos y si no explicamos lo que antecede a los 10 mandamientos, no entenderemos por qué debemos de guardar estos mandamientos y por qué decimos que siguen vigentes como Cristo lo afirmó. Mis hermanos, por lo tanto, los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, si Dios quiere. Pero ahora sí, recordándoles que el próximo domingo haremos una pausa con esta serie. Trataremos un tema muy en especial sobre la resurrección de Cristo. Quiero explicar qué hacemos nosotros con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo resucita, cuál fue la reacción de sus apóstoles, cómo ellos reaccionaron y cómo nosotros debemos reaccionar ahora que sabemos que Cristo ha resucitado. Eso es un tema central en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, por lo tanto, Dios me los bendiga y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.